acá, chicos, van a poder avanzar. Creo que Paula me dijo que hasta la 1.3 habían estado viendo. Bueno, fíjense, 1.4, 1.5. Lo que vamos a ver hoy es de inversa y logarítmica. ¿Está bien? Así que bueno, después de la clase de hoy, hasta la 1.6 pueden completar toda la práctica sugerida. Por supuesto que puede ser que haya algunos ejercicios que se presente dificultad, pero bueno, pueden intentar hacer algo al menos. Bueno, esto es lo que vimos la clase pasada de las funciones exponenciales y cómo sufrían ciertas transformaciones. Hoy vamos a estar trabajando con función inversa y sus logaritmos. Primera cuestión, una función, vamos a decir que posee inversa siempre que sea biyectiva. Ahora, nosotros vimos cuando vimos la clasificación que una función va a ser biyectiva si es surjectiva y si es inyectiva al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de esta clasificación? Nosotros decíamos que una función era surjectiva cuando el conjunto de las imágenes coincidía con el conjunto de llegada o codominio. Y decíamos que era inyectiva cuando tomando elementos diferentes del dominio, sus imágenes también eran distintas. ¿Está bien? Teníamos un procedimiento que era la regla de la recta horizontal que me permitía a mí ver si una función era o no inyectiva. ¿Estamos? Ahora, una función va a admitir inversa si es biyectiva. ¿Está? De otra forma, no es que no voy a poder calcular su inversa, sino que si una función no es biyectiva, tendré que analizar en qué dominio y con qué conjunto de llegada o codominio esa función sí admite inversa. ¿Estamos? Ahora dice, si suponemos que las funciones son surjectivas, y esta aclaración está resaltada, ¿por qué? Fíjense que yo les digo que una función debe ser biyectiva para que admita inversa, pero después cuando vamos a la bibliografía, al Stewart, dice que analicemos si es una función 1-1. Es decir, que lo que me pide en el Stewart es que analice si es o no inyectiva. ¿Por qué me pide solo que analice la inyectividad? Porque el libro supone que las funciones son surjectivas. O sea, trabaja con funciones en las que el conjunto de llegada coincide con el conjunto de las imágenes. Entonces, partiendo del supuesto que son funciones surjectivas, me alcanza con verificar que sean funciones inyectivas. ¿Se entiende esta idea? Bueno, Sí. bueno. Entonces, recordemos, función 1-1 o función inyectiva, está bien, en el libro la llaman función 1-1, la clasificación es que es una función inyectiva, estamos hablando de lo mismo, fíjense que me recuerda que es una función inyectiva, que las imágenes van a ser distintas para distintos elementos del dominio, y tenemos la prueba de la recta horizontal. Esto nosotros ya lo hemos trabajado, es simplemente para que ustedes lo tengan presente. ¿Cuál es la definición? Vamos a decir que sea una función f 1-1, es decir, inyectiva con dominio en A y conjunto de llegada B. Entonces la función inversa, que la llamamos f a la menos 1, va a tener como dominio B y conjunto de llegada A. ¿Está bien? Y se define mediante la siguiente expresión. Decimos que f a la menos 1 aplicada a y me da x, si solo si f en x es igual a y. Esto así parece para usted chino mandarín. Ahora, vamos al pizarroncito. Vamos al pizarroncito. Esto que está haciendo. No sé si se ve ahí. Sí, sí. Ya me voy a modernizar con esto. Después van a extrañar el pizarrón, chicos. Ayer me hice la loca y me fui a comprar una tableta digital. ¿Algún profe de los que tienen ustedes la usa? No, ¿Dónde está? Son pizarritas creo que no. digitales. Son como unas tabletas que las conectás con un puerto USB a la PC y tiene un lápiz con una punta, no sé, redondeadita como de goma, y vos escribís ahí y eso se replica en la pantalla. Entonces como que yo voy a estar escribiendo en esa tabla como si fuera un papel y ustedes lo van a ver
en la pantalla, pero eso me da la posibilidad a mí de estar escribiendo sobre un archivo y hacer anotaciones sobre el archivo, o poder jugar insertando imágenes y haciendo explicaciones ahí. Inclusive me da la posibilidad que tengo que investigar de guardar los archivos y mandárselos a ustedes por el Classroom, que esa es la parte que más me interesa. Entonces no es que tienen que estar copiando absolutamente todo, sino que después se encuentran con todo lo que vimos en la clase en formato PDF. Pero me falta estudiar todo eso, cómo funciona. Así que bueno, veremos. Vamos a pensar, como dice ahí, una función f que aplica de un dominio A en un dominio B, tal que f de x es igual a y. ¿Está bien? Según esta información, mi dominio es A, mi conjunto de llegada es B, pero ya sabemos que va a ser igual al conjunto de las imágenes de f. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una función surjectiva, entonces podemos decir que el codominio coincide con el conjunto de las imágenes. ¿Está bien? ¿Qué me están diciendo acá? Que para un X cualquiera del dominio, yo le aplico la ley de f y lo que obtengo es y. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice la función, la definición de función inyectiva? Que si esta función f es inyectiva, o si f es biyectiva formalmente, ¿no? ¿Está bien? Pero como supongo que es surjectiva, solo verifico inyectividad. ¿Qué va a decir? Existe otra función que la vamos a llamar f a la menos 1, que es la inversa de f, que va a aplicar de un conjunto B en un conjunto A, tal que f a la menos 1 aplicada ahí me da por imagen X. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a tomar al conjunto B como el dominio de esta nueva función, ¿no es cierto? Y al conjunto A como conjunto imagen de esta nueva función o conjunto de llegada, ¿está bien? Y voy a, ¿qué me dice? Que aplicado a las I, o sea, ahora mis elementos de dominio son estos, me van a dar por imagen X. ¿Está bien? Esta es la definición de inversa. Fíjense que entonces una va y la otra vuelve. Ahora podríamos pensar qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, la composición de f compuesta con f a la menos 1 de x. ¿Está bien? ¿O qué pasa si hago la composición de f a la menos 1 de x compuesta con f de x? Fíjense, si quiero hacer esta composición, ¿qué tengo que hacer? Primero a los elementos de x le aplico f, ¿sí? Y después a las imágenes de f le aplico la ley de f a la menos 1. ¿A dónde llegué? X. Chicos, ¿se ve? Ahí está todo medio apretado. Pero en realidad lo interesante de esta idea es que como con una ley voy y con la inversa vuelvo, por decirlo en criollo para que lo entiendan, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo componga una función con su inversa, o sea, ya sea f a la menos 1 con f o f con f a la menos 1, porque si f a la menos 1 es la inversa de f, f es la inversa de f a la menos 1, ¿no es cierto? O sea, si compongo una de estas leyes con su inversa, siempre lo que me va a dar por resultado es la identidad. Es decir, siempre que yo componga una función y su inversa, eso va a ser igual a x. ¿Estamos entendiendo esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, fíjense entonces, acá me dan algunas ideas, ¿no es cierto? Fíjense, si mi elemento del dominio para f es 1 y la imagen es 5, ¿qué quiere decir? Que para la inversa, mi dominio, mi elemento del dominio va a ser 5 y su imagen va a ser 1, porque con uno voy y con el otro vuelvo, ¿está bien? Bueno, cuando nosotros definimos, ¿no es cierto?, esta función, decimos que f a la menos 1 en y es igual a x. Formalmente después
vamos a estar trabajando directamente diciendo que f a la menos 1 en x va a ser igual a y, si solo si, la vamos a escribir, perdón, a f a la menos 1 como función de x, no como función de y. ¿Está? Ya vamos a ver eso en la práctica. Bueno, acá tienen esta cuestión de las leyes de la involución, ¿está bien? Fíjense que surge de, esperen que tengo que aceptar gente que está ingresando al- a la reunión. Buenos días a los que recién se suman. Bueno, acá dice al sustituir y en la ecuación 2 y sustituir entre x en 3 se obtienen las ecuaciones de cancelación siguientes. La verdad que a mí me interesa que esto lo puedan comprender más desde este lugar que desde el lugar de poder pensar en trabajar con ecuaciones. ¿Se entiende? ¿Eh? Después esto que les dice que el dominio y el rango de las funciones están cruzados queda evidenciado acá. O sea, acá el dominio de f es A y el conjunto imagen de f es B. Hablo de conjunto imagen porque ya sabemos que como es surjectiva el codominio coincide con el conjunto de las imágenes. Y en este caso, para la inversa, se da justo al revés. Esto pasa siempre que trabajo con una función y su inversa. ¿Está bien? Tenemos algunos mecanismos de obtención de la función inversa. Hay dos procedimientos formalmente que me van a permitir, a partir de una ley, poder hallar la ley de su inversa. ¿Está bien? Uno de ellos es partiendo justamente de algunas de estas expresiones, cualquiera de las dos, decir que una función compuesta con su inversa me da la identidad. ¿Está bien? Y el otro es con un mecanismo de decir, tengo la ley, la igualo ahí, despejo X y después cambio el nombre a las cosas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una. Bueno, tomemos lo que está acá. La voy a hacer en el pizarrón, porque me parece que les gusta más que ver los ejemplos directamente de lo que está escrito ahí. Me dirán ustedes si es así. Sí, profe, te diste cuenta. Sí, por mí sí. La verdad que el pizarrón te pone como si estuvieses en el Más aula. Está bueno, sí. claro, claro, claro. Bueno, es que si les leo la punta de ahí terminan aburriéndose, durmiéndose. Bueno, agiliza tener la punta ahí porque ustedes no tienen que estar tomando nota de cada una de estas cosas, salvo las observaciones que yo hago que las pueden escribir en el mismo punto, ¿no es cierto? Pensemos la función f de x igual a x cubo menos 1. ¿Está bien? Primera cuestión. Si ahí me dicen hallar la ley de la inversa, no es necesario que analice si admite una inversa. Ahora, si me dice analice si admite inversa y halle su ley, entonces voy a tener que ver si es o no inyectiva, para ver después de encontrar la ley. En caso de que no sea inyectiva la función, no es que voy a decir, bueno, no es inyectiva, no calculo la inversa, no, minga. Si no es inyectiva, voy a tener que buscar la forma de tomar un subconjunto dentro del dominio en el que sí sea inyectiva. ¿Está bien? Vamos por partes. Esta función x cubo menos 1, ahí dice que es una función biyectiva. ¿Por qué voy a decir que es biyectiva? Si yo analizo primero, ¿cuál es el...? Uy, estoy admitiendo todavía gente, chicos, ahora. Miren ustedes. Vamos a analizar cuál es el dominio de fe. Me lo dan Los en reales. forma explícita. Acá son los reales. Muy bien. ¿Cuál es el conjunto imagen de F? También los reales, ¿no? A cualquier número real lo elevo al cubo y me da un número real cualquiera. Y si le resto uno, en realidad tengo todo el conjunto de los reales también. Y acá por lo que vemos coincide con el conjunto de llegada, con lo cual es surjectiva. ¿Cómo hago para ver si es una inyectiva? Bueno, nosotros lo que podemos hacer acá es un bosquejo muy abosquejado de esta gráfica. Sabemos que la x al cubo es algo así, ¿no es cierto? Y la x cubo menos 1, ¿qué forma va a tener? Va a ser esa desplazada una unidad para abajo. ¿Está bien? O sea, yo puedo pensar que acá tengo menos 1 y que la gráfica de mi función x cubo va a ser algo así. X y 0. ¿Estamos? Fíjense que lo que es un bosquejo de esta gráfica, pero que
me permite a mí, a partir de este bosquejo, decir, si recorro la gráfica con una recta horizontal, corta siempre en un solo punto, entonces la función es inyectiva. ¿Está bien? Si yo voy a analizar la inyectividad desde la prueba de la recta horizontal, no hay ningún problema, pero tengo que hacer un bosquejo de la gráfica. Yo no puedo decir, sin mostrar esto, que la función es inyectiva, porque si la recorro con la recta horizontal, la gráfica de esta función corta siempre en un solo punto. Porque eso puede ser Sarasasa. ¿Está bien? Entonces, si yo lo analizo desde la prueba de la recta horizontal, hago un bosquejo muy abosquejado. ¿Estamos? Bien. ¿Qué puedo decir? Esta función es biyectiva admite inversa. ¿Está bien? Voy a ir a querer calcular la ley de la inversa. ¿Qué decimos? Que podemos hacer la composición de f compuesta con f a la menos 1, ¿está bien? De x. Y esto me va a dar x por las leyes de la involución. ¿Está bien? Ahora, tomo la ley de f y donde tenía x, ¿qué voy a poner? F a la menos 1. Entonces me va a quedar f a la menos 1 de x, todo esto, que es lo que reemplacé por x, ¿no? Al cubo, menos 1 igual a x. ¿Se entendió acá lo que hice? Profe, ¿lo podés explicar otra vez? Tomé. Sí, parto de la ley que f compuesta con su inversa me tiene que dar igual a x. ¿Está bien? Esto es lo que vimos hace un momentito. Ahora, ¿cuál es la ley de f? X al cubo menos 1. Si en lugar de tener f en x, tengo f en f a la menos 1, ¿qué quiere decir? Que donde antes tenía x, ahora voy a poner f a la menos 1. Entonces me va a quedar f a la menos 1 al cubo menos 1 igual a x. Lo que hice fue componer. ¿Se vio eso? Sí, ahí sí. Gracias. Bien. No, no es nada. Ahora, fíjense que lo que me interesa determinar a mí es f a la menos 1. Con lo cual voy a despejar f a la menos 1. ¿Cómo despejo? Bueno, este 1 que está restando pasará sumando y me va a quedar f a la menos 1 de x al cubo igual a x más 1. Y ahora esa raíz, ¿cómo la puedo bueno, la potencia, ¿cómo la paso? Como raíz. Y me queda que f a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz cúbica de x más 1. ¿Está bien? Esta es la ley de la inversa de f. Ahí la obtuve. ¿Está bien? Este es un procedimiento, ya vamos a ver el otro. Hasta acá vamos, gente. Bueno, Sí. Sí, profe. bueno. Sí, profe. Fíjense, acá dice que interseca una vez a la gráfica la función. Me estaría faltando acá la grafiquita, que no la inserté. Y acá les está mostrando todo este procedimiento. ¿Está bien? De lo desarrollado va a resultar entonces que la ley de f a la menos 1 es raíz cúbica de x más 1. El dominio van a ser los reales y el conjunto imagen van a ser los reales. ¿Por qué? Porque si la imagen de la función f son los reales, el dominio de f a la menos 1 son los reales. Y si el dominio de f son los reales, el conjunto imagen de su inversa son los reales. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuál es el procedimiento 2? Dice, analizamos la biyectividad. Nosotros en realidad en la práctica del Stewart, como suponemos que son subyectivas, solo vamos a analizar la inyectividad. ¿Está bien? Se despeja de la ecuación la variable x, o sea, primero se escribe la función igualada ahí, después se despeja la variable x y después vamos a sustituir el nombre de x por f a la menos 1 y el nombre de y por x. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá me dan otro ejemplo. Dice, dada la función esta, f que aplica el conjunto de 3 a más infinito, o sea, el dominio sería de 3 a más infinito, que tiene lógica, ¿no es cierto? Es el dominio de esta función. En reales, cuidado que acá reales me están diciendo que, este es un ejemplo que no es del Stewart, ¿no es cierto? Pero acá me están diciendo que el conjunto de llegado codominio son los reales. Cuando yo voy a analizar el conjunto imagen de esta función, el conjunto imagen de esta función son los reales positivos y cero. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque siempre que calculo una raíz cuadrada me va a dar un número positivo 0. Entonces el conjunto de imagen son los reales positivos. Fíjense que acá estoy diciendo que la función no es surjectiva. ¿Está bien? Digo, ¿es inyectiva esta función? Bueno, en realidad yo esta función la podríamos hacer un bosquejo de esa función sin tener que demostrarlo de la forma que lo están demostrando ahí. Pero bueno, ahí me muestran la otra estrategia si yo quisiera verificar si es o no inyectiva una función a partir de la ley, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sería la gráfica también. F de x igual a 2 por la raíz cuadrada de x menos 3. Estoy en el pizarroncito, chicos. A ver, bosquejo muy abosquejado. Raíz cuadrada de x, ¿no? Cuando a la variable le resto 3, se me va a ir 3 unidades para la derecha. ¿Está bien? Raíz cuadrada de x menos 3. ¿Estamos hasta acá? Y cuando esa función la multiplico por 2, ¿qué voy a obtener? Esa función estirada, ¿no es cierto? O sea, las imágenes se van a ir al doble. Las imágenes se van a ir al doble. Lo que voy a encontrar es, bueno, algo así. Esta es la función 2 raíz de x menos 3. Insisto, en un bosquejo muy abosquejado. ¿Se entiende la idea? Yo veo que si a esta gráfica la recorro con la recta horizontal, corta siempre en un solo punto. Entonces es inyectiva. ¿Está bien? Acá se queda evidenciado que el conjunto de las imágenes también son los reales positivos o cero. ¿Está? Bueno, fíjense que acá tengo la posibilidad de poder mostrar si la función es o no inyectiva desde la ley. ¿Sí? ¿Qué me dice? Tomo un x1 del dominio y un x2 del dominio de forma tal que los dos sean distintos. ¿Mm? Cuando hago la raíz, cuando hago el 2 por la raíz cuadrada de x menos 1 menos 3, va a ser necesariamente distinto a esto. Entonces la función es inyectiva. En realidad uno no lo hace tan así. Uno va haciendo el paso a paso para llegar a que las leyes son distintas. Lo voy a mostrar una vez y en general esto lo van a usar poco, pero bueno, por las dudas. A ver, tomo un x1, x2 perteneciente al dominio de la función f. En este caso, perteneciente al dominio de f, que va a ser, ¿qué conjunto dijimos? De 3 a más infinito, ¿no? Tal que x1 va a ser distinto de x2. Entonces, ¿qué voy a poder decir? Que la raíz cuadrada de x1 va a ser distinto a la raíz cuadrada de x2. También voy a poder decir que la raíz cuadrada de x1 menos 3 va a ser distinta a la raíz cuadrada de x2 menos 3. ¿Está bien? Y voy a poder decir que entonces cuando estas expresiones las multiplique por 2, 2 veces la raíz cuadrada de x1 menos 3 va a ser distinto a 2 veces la raíz cuadrada de x2 menos 3 y en consecuencia la función f en x1 es distinta a f en x2. Entonces la función f es inyectiva. Esta es la forma de mostrar paso a paso a partir de la definición si una función es o no inyectiva. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si yo tenía en lugar de esta expresión, por ejemplo, la x cuadrado? ¿Sí? Yo podía decir que partiendo de dos valores distintos de x, cuando los elevo al cuadrado, no puedo asegurar que sean distintos. ¿Está bien? Entonces, ahí voy a tener esas situaciones. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Chicos, ¿se entendió? Sí, Por mí la podría Sí. repetir. El ejemplo este donde te digo que la función no es surjectiva, o este Sí. que di acá. Ah, bueno, fíjate, yo puedo pensar en otra función. Voy a hacer como un paréntesis, ¿no? Para pensar en esa otra función. Sea f de x igual a x cuadrado. Quiero analizar la surjetividad. ¿Qué voy a decir? Bueno, para todo x1, x2 perteneciente al dominio, ¿está bien?
donde voy a pensar que x1, x2 pertenece a los reales, porque estoy tomando como dominio los reales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Partiendo de un x1 distinto a un x2, ¿qué pasa cuando x1 lo elevo al cuadrado y cuando x2 lo elevo al cuadrado? ¿Puedo decir que son distintos? ¿Puedo decir que son distintos? Sí, obvio. ¿Qué pasa si tomo como x1 al 1 y como x2 al menos 1? Cuando elevo al cuadrado, ¿son distintos? No. No. Entonces no va a implicar que al elevar esos elementos al cuadrado me den distintos. Entonces no es inyectiva. Esta es la cuestión. ¿Estamos? Por supuesto que ustedes fíjense que esta función, si la grafican, es la parábola y si la recorren con la recta horizontal ya se dan cuenta que no es inyectiva. Ahora, si yo en lugar de poner perteneciente a los reales, pongo por ejemplo perteneciente a los reales positivos, ¿está bien? Entonces acá voy a decir que para un x1 distinto de x2 implica que las imágenes son distintas. Y sí es inyectiva. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no voy a tener los valores de x y sus opuestos. ¿Está bien? Voy a estar trabajando con todos números positivos. No voy a tener los opuestos que son los que al elevar al cuadrado coinciden, ¿no es cierto? Y graficándolo tendría solo una rama. ¿Se entiende esta parte o no? Sí, Bueno, listo. Retomo entonces ahora con este ejercicio. Acá me dan esta que no es subyectiva, pero bueno, insisto, en el steward van a ser todas subyectivas. Vuelvo a este ejemplo de la función 2 por raíz cuadrada de x menos 3, ¿está bien? Fíjense que habíamos visto que no era subyectiva, así como me la enunciaban, ¿está bien? Y que sí es inyectiva. Ahora, ¿qué voy a decir? Si no es biyectiva, no admite inversa. Lo que podemos hacer es restringir el conjunto de llegada de forma tal que coincida con el conjunto de las imágenes. Entonces voy a decir, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Tomo la ley con el dominio que me dieron, pero voy a definirla de forma tal que el conjunto de llegada coincida con el conjunto de las imágenes. Entonces voy a definir la función f con el dominio que va de 3 a más infinito, ¿está bien? Pero el conjunto de llegada que sean los reales positivos sub 0, ¿está bien? Y entonces fíjense que estoy tomando como conjunto de llegada el conjunto de las imágenes, ¿está bien? Y esta sí es entonces surjectiva. ¿Se entiende? Entonces es tan simple como esto. Si a mí me dan una función que no es surjectiva, lo que hago es identificar el conjunto imagen para hacerla surjectiva. ¿Qué va a pasar? Insisto, en el steward ya me dan el conjunto imagen que coincide con el de llegada, entonces me evito toda esta cuestión de analizar. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si quisiéramos calcular la ley de la inversa de esta, ¿sí? Con el segundo procedimiento. ¿Puedo borrar, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Si quisiera calcular la ley de esta función con el segundo procedimiento, lo que vamos a hacer es igualar esta ley ahí. Y voy a decir igual a 2 por la raíz cuadrada de x menos 3. Ahora despejamos x. Entonces, este 2 que está multiplicando pasará dividiendo y sobre 2 igual a la raíz cuadrada de x menos 3. Ahora, esta raíz, bueno, elevaré en ambos miembros al cuadrado y me queda y sobre 2 al cuadrado igual a x menos 3. Y finalmente el 3 pasará sumando. Esto lo puedo escribir como y al cuadrado sobre 4, ¿está bien? Porque distribuyo la potencia, más 3 igual a x, ¿está bien?
Una vez que llegue a esta expresión, lo voy a seguir acá arriba, o sea, fíjense que tengo x igual a, puedo escribirlo como un cuarto de y cuadrado más 3 también. Una vez que llegué a esta forma de expresarlo, le cambio el nombre a las cosas. A x lo voy a llamar f a la menos 1 de x. ¿Está bien? Y ahí, ¿cómo lo voy a llamar? Ahí lo voy a llamar x. Porque quiero que me quede una función de x. Entonces, esta es la ley de la inversa de f. ¿Está bien? Que también la podrían haber escrito si no trabajaban con todo el álgebra acá y acá. La podrían haber dejado escrita como x sobre 2 al cuadrado más 3. ¿Está bien? Son expresiones equivalentes. Usen la que les quede cómodo, no hay problema. ¿Se entendió cómo este procedimiento? Igualo a la función, la igualo ahí. Despejo x, una vez que tengo despejado x, le cambio el nombre. A x lo llamo f a la menos 1 y ahí lo llamo x. ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí, a profe. partir de acá, vamos a ver cómo me queda el dominio del conjunto imagen de esta f a la menos 1. Ahora voy a poder definir una f a la menos 1 que va a tener como dominio el conjunto imagen de esta, ¿no es cierto? Los reales positivos sub 0. Y como conjunto imagen de 3 a más infinito, que es el dominio de la otra, ¿no? Tal que f a la menos 1 de x a que es igual a x sobre 2 al cuadrado más 3. ¿Está bien? Fíjense entonces como acá estoy redefiniendo el dominio. Perdón, defino la ley de la inversa. ¿Estamos? Bueno, ¿tienen otro ejemplo para ver? Se los voy a dejar. Y resulta interesante ver la gráfica de la función inversa. Bueno, díganme si puedo seguir. No sé si están copiando. ¿Sigo? Por mí sí. Sí, por mí también. Bueno. Sí, sí, profe. Renzo, te veo con el mate. Debe estar caliente tu mate. El mío acá hace 40 minutos que no lo toco. Fuiste, entonces. Qué patria tomarte estos dos mates fríos para llegar a tomar uno caliente. Bueno, ¿qué hacemos con la gráfica de la función inversa? Voy a pizarrón de nuevo. ¿Me dan un minuto? Me tomo un mate calentito. Esos fueron los primeros dos fríos. Ahora vamos a ver si voy por el caliente. Aparte se lava la yerba. Completito, ¿viste? Cuando uno lo deja estar. A ver. Vuelvo al comienzo. ¿Cómo fue que arrancamos esto? Dijimos, tengo un conjunto A, un conjunto B. Si un elemento del dominio, le aplico la ley de F, lo que encuentro su correspondiente imagen, ¿no es cierto? Fíjense que entonces yo puedo pensar a partir de esto que puedo tener la gráfica de una función F, ¿no es cierto? Pensemos que tengo esta, es la gráfica de la función F, para la cual si tomo un punto cualquiera, por ejemplo este que tengo acá, y su preimagen es A, sabemos que su imagen va a ser esta de acá, que es B, ¿no es cierto? O sea, el punto AB pertenece a la gráfica de F. ¿Esto por qué? Porque sabemos que la ordenada del punto, si es un punto que está en la gráfica, va a ser la imagen de la abscisa. ¿Está bien? Ahora, nosotros dijimos que teníamos después la posibilidad de una ley que era la inversa de F, que aplicada a B me daba como imagen a A, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que si el punto de coordenadas AB pertenece a la gráfica de F, el
punto de coordenadas BA va a pertenecer a la gráfica de la inversa. Un minutito, chicos. Me está llamando mi hijo, no sé qué le pasa. ¿Qué pasa, Benja? Ya está. Fíjense entonces que si este es A y este es B, por ejemplo, yo puedo pensar que puedo marcar B por acá, ¿está bien? Y esta medida por acá y llamar a este punto de coordenadas BA, ¿está bien? Estos puntos son simétricos. Ahora, esta cuestión, esta realidad, se va a verificar para cualquier punto de la gráfica de F y de la gráfica de L inversa, ¿no? Con lo cual yo puedo pensar que el punto CD, está bien, un punto cualquiera, CD pertenece a la gráfica de F, entonces el punto DC pertenece a la de su inversa, ¿no es cierto? La idea es esta, que como van a ser simétricos, yo voy a poder trazar la recta identidad, que es la recta y igual a X, y las gráficas de estas funciones f y f a la menos 1 van a ser simétricas respecto de esta recta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la podría graficar, la gráfica de f a la menos 1, de esta forma, por simetría. Bueno, acá no se tendría que cerrar tanto porque si no, no es función, ¿no? ¿Se ve? Bueno, toda esa explicación está acá. ¿Mm? Y acá tenemos entonces lo que nos explica que si el punto AB pertenece a la gráfica de F, entonces el BA pertenece a la gráfica a la inversa. La simetría de la que yo hablo es que la distancia que tiene un punto de la recta identidad es la misma que hay de la recta identidad al otro punto. Cuando analizamos eso punto a punto, vemos que la gráfica de una función F va a ser simétrica respecto de la recta identidad con la gráfica de F a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Puedo pensar que esa gráfica y igual a X, la gráfica a 45 grados, la recta es a 45 grados, funciona de espejo de una gráfica y la otra. Acá tienen un ejemplo y yo acá les hice otro dibujito. ¿Está bien? ¿Se ve esto? Bueno, fíjense que podríamos nosotros tener la gráfica de una función f y no tener la ley. Y me podrían decir a mí que grafique la función inversa sin tener la ley. ¿Está bien? Y yo eso lo puedo hacer fácilmente por simetría. Pensemos que digo, bueno, a ver, acá tengo la gráfica de F. Voy a hacer, no sé qué voy a hacer. No la quiero complicar tanto, pero bueno, algo así. Esta es la gráfica de F. Acá tengo un problema, que no es inyectiva, ¿no? Entonces la voy a cambiar, voy a hacer algo así. F tiene que ser inyectiva porque si no, no admite inversa. Bueno, quiero graficar F a la menos 1. ¿Cómo hago para graficar F a la menos 1? Bueno, lo primero que tengo que hacer, trazo la recta a 45 grados. Y igual a X. ¿Está bien? Y entonces, una vez que tengo trazada esa recta, lo puedo hacer por simetría. Es decir, donde interseca la recta, va en la gráfica de F también va a intersecar la gráfica de F a la menos 1. Después este punto tiene que estar a la misma distancia para el otro lado. Este punto tiene que estar a la misma distancia para el otro lado, ¿no? Y bueno, y de esa forma voy a poder hacer la representación de F a la menos 1, sin tener la ley. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, Sí. profe. Bueno, acá tienen otro ejemplo, después mírenlo. Observa este ejemplo. Fíjense si a mí me dan, volvemos con la función x cuadrado, si a mí me la definen dentro del conjunto de los reales, o sea, si me dicen la función x cuadrado tomando como dominio los reales, esta función tomando como dominio los reales no admite inversa. Ahora, ¿por qué no admite inversa?
¿Qué voy a decir? Que no es biyectiva. Bueno, que que no no es es biyectiva. que no es inyectiva. Ahora, y si suponemos que sí es suryectiva, entonces vamos a decir que no es inyectiva. ¿Está bien? Ahora, el tema es el siguiente. Está bien, no es inyectiva, no admite inversa. Ahora les pregunto, ¿por qué necesariamente la función tiene que ser inyectiva para que admita inversa? ¿Qué pasa con esta función que yo digo que si no es inyectiva no admite inversa? ¿Cuál sería la cuestión por la cual yo tengo que pedir que necesariamente la función sea inyectiva para que admita inversa? Alguno se puso a pensar, ¿qué pasa si sobre esta función yo quiero calcular la inversa? Va a ser igual. No. Fíjate, voy a calcular la inversa, igual a x cuadrado. Entonces, cuando despejo, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que aplicar formalmente raíz cuadrada en ambos miembros, ¿no? Cuando simplifico acá, ¿qué me va a quedar? Que el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de y. Con lo cual x puede ser más o menos raíz de y. Yo no puedo tener una ley así, más o menos raíz de y. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con los x positivos, entonces voy a decir al despejar que esto es solo la raíz cuadrada de y. ¿Está bien? Pero así como estoy trabajando con todos los reales, acá al despejar la ley me encontraría con esta doble ecuación. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por otro lado, pensémoslo desde la gráfica. Y los invito a ustedes que tracen la recta 45 grados y traten de graficar haciendo un bosquejo la inversa de esta. Tómense un minutito, chicos. Tómense un minutito en un papelito ahí, hagan lo que les parezca y traten de ver qué pasa. Oh, estoy fatal. O sea, solo voy a poder graficar una rama de las dos. O sea, Bien, Fede, ¿por qué? ¿Qué pasa si no? porque con la recta horizontal, o sea, no lo hice, pero me doy cuenta directamente. Con la recta oblicua, no sé cómo se llama. Vertical. Ah, la recta Vertical. esta. Sí, digamos, la de 45 grados. Nada más me toma una de las Ahí ramas, no me toma las dos. No, en realidad, mira, si yo quiero, yo puedo hacer acá algo así. Y de esta rama, cuando busco la simetría, la voy a tener como por acá abajo. ¿Está bien? O sea, te quedaría algo así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esta que tengo en verde? No es una función. No es función. Ahí está. Muy bien. Josías, ¿es tu nombre? Sí, profe. ¿Y así se pronuncia? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa con esta? No es función. Porque si esta la recorro con la recta vertical, estamos al horno. Corta más de un punto. No es función. Ahora, si yo me quedo trabajando con esta función x cuadrado solo en los reales positivos, en ese subconjunto del dominio, ¿no es cierto?, en el cual podría estar definida, esta función es inyectiva. Y cuando busco la inversa sobre esa función, ¿qué encuentro? Esa rama. ¿Está bien? Y eso sí es función. ¿Se entendió? Entonces no es por capricho que le pedimos como condición a las funciones que sean inyectivas. Es justamente para que al buscar la ley de la inversa sea una función. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno. Acá les explican, restringiendo el dominio y les muestran la gráfica de f y f a la menos 1. Es lo que estuvimos trabajando acá. ¿Está? Bueno,
Acá está el despeje, que es lo que estuvimos viendo. Bueno. Llegamos ahora a funciones logarítmicas. ¿Por qué no habíamos dado antes a las funciones logarítmicas? Bueno, en realidad solo vimos apenas un bosquejo de las funciones logaritmo en base a de x, ¿está bien? Pero no las definimos formalmente porque en sí las funciones logarítmicas las vamos a definir como las funciones inversas de las exponenciales, ¿está bien? Fíjense que decimos que el logaritmo en base a de x es igual a y, sí, solo si a la y es igual a x, ¿está bien? Vamos a escribirlo. Decimos, por definición del logaritmo, que el logaritmo en base a de b es igual a c, si, solo si a la c me da b. Esto es por definición del logaritmo. Llevado esto al campo de funciones, yo voy a decir el logaritmo en base a de x va a ser igual a una determinada imagen, si, solo si a elevado a ese y me da por resultado al mismo x. Fíjense que acá estoy trabajando con una función y su inversa, o sea, el logaritmo es la inversa de la exponencial y la exponencial va a ser la inversa del logaritmo. De esta forma yo puedo decir, por ejemplo, que el logaritmo en base 2 de x va a ser igual a y, si, solo si 2 a la y es igual a x. Entonces, fíjense que el logaritmo en base 2 resulta ser la función inversa de la función exponencial de la forma 2 a la x. ¿Está bien? O bueno, en este caso queda expresado en términos de y. ¿Estamos? ¿Estamos acá, gente? Sí, sí. Bueno, tenemos acá algunas propiedades que las vamos a utilizar. Yo les diría que para todo lo que tiene que ver con logaritmo, la definición es súper importante porque me va a permitir resolver ecuaciones logarítmicas, ¿está bien? Y después acá aparecen estas propiedades que también son muy importantes. ¿Qué dice? Que el logaritmo en base a compuesto con a la x, ¿está bien? ¿Qué me va a dar por resultado? La x no es la inversa del logaritmo en base a. ¿Qué me dicen, chicos? ¿No dijimos que, por ejemplo, 2 a la y es la inversa del logaritmo en base 2? Entonces, la x no va a ser la inversa del logaritmo en base a. Entonces, acá yo estoy componiendo la función logaritmo en base a de x con la función a la x. ¿Está bien? Cuando las compongo, lo que me da es la identidad. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque en realidad cuando hago la función f compuesta con f a la menos 1 me da la identidad. Esto me parece que no lo están comprendiendo. Díganme si estoy en lo cierto. Llamemos f de x al logaritmo en base a de x. Y f a la menos 1 de x, llamémoslo a la x, porque son funciones inversas. ¿Está bien? A partir de la definición. Entonces, cuando yo hago f compuesta con f a la menos 1, ¿qué me va a quedar? La ley de f, donde tenía x, ahora pongo f a la menos 1. Entonces va a quedar el logaritmo en base a de f a la menos 1 de x. ¿Está bien? Y esto me queda el logaritmo en base a de a la x. Pero cuando una función la componía con su inversa, ¿qué me da? La identidad. ¿Está bien? De ahí se desprende esta primer propiedad. ¿Se entendió eso? Ahora, de la misma forma sabemos que si a la inversa la componemos con f, también me da la identidad, ¿no es cierto? Con lo cual, ahora voy a tomar f a la menos 1 y la voy a componer con f, con lo cual me va a quedar a la f de x igual a x. Pero f de x es logaritmo en base a de x, con lo cual a elevada a la logaritmo en base a de x va a ser igual a x. Que esta es la otra propiedad. A elevado al logaritmo en base a de x va a ser igual a x. ¿Está bien? Solo que fíjense, acá voy a hacer la observación que esto vale para todo x perteneciente a reales
Y esta expresión vale para todo x perteneciente a reales positivos, ¿está bien? Para todo x estrictamente mayor que 0. Acuérdense que nosotros cuando definimos la función logaritmo ya en la otra clase, dijimos que esta expresión debía ser estrictamente mayor que 0 para que estuviese definida. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, ¿Se profe. acuerdan que habíamos definido? Que yo dije, bueno, Sí. a ver, nosotros antes teníamos problema con cuando analizábamos los dominios de las funciones, ¿con qué? Con los denominadores que no podían ser 0, con las raíces de índice par, ¿está bien? Que debían ser mayor o igual que 0. Dije, y ahora surge esta otra condición, que es pensar, cuando me aparece un logaritmo, que esta expresión tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? Chicos, ¿se entendió esto? De que Sí, una sí. función y la inversa, cuando las compongo, o sea, estas son las leyes de la involución aplicadas a estas dos leyes, ¿no es cierto? No estoy dando nada nuevo. Digo, bueno, a ver, si a la x es la inversa, lo logaritmo en base a de x, entonces cuando compongo uno con la otra me va a dar igual a x. De eso se desprenden estas dos propiedades. ¿Está bien? Bueno, fíjense, acá yo estoy graficando. Yo no. Está gráfico en el libro, en realidad no soy yo. Acá tenemos la función, una función genérica, logaritmo en base a de x, ¿no es cierto? Donde están considerando algún valor de a mayor que 1, ¿está bien? Fíjense que hacen una función genérica que verifique las condiciones de la función logaritmo en base a de x pensando en un valor positivo de a, donde sabemos que entonces la función logaritmo va a ser creciente, sabemos que el dominio de estas funciones van a ser los reales positivos, sabemos que el conjunto imagen van a ser todos los reales y todas estas cuestiones que ya analizamos. ¿Qué pasa si digo que la x es la inversa de esta? Bueno, cuando trazo la recta identidad, la reflejo y veo que obtengo esta gráfica, ¿no es cierto? Entonces acá queda evidenciado cómo puede ser la representación de una y otra y la relación que hay en estas. ¿Está bien? Fíjense que acá tiene sentido entonces pensar que como el dominio de la exponencial eran los reales, ahora el conjunto imagen de las logarítmicas van a ser los reales. Y habíamos dicho que el conjunto imagen de la exponencial eran los reales positivos, y tiene sentido porque el dominio de las logarítmicas son los reales positivos. ¿Está bien? ¿Vieron cómo, a ver, esta cuestión de que se cruzaban el conjunto imagen y el dominio? Se ajusta a esta realidad, ¿no es cierto? Por otro lado, vimos que la función exponencial cortaba el eje de las y en el punto de coordenadas 0, 1. Bueno, ¿qué pasa con la logarítmica? Cortaba el eje de las x en el punto 1, 0. ¿Está bien? La exponencial tiene una asíntota horizontal, que es el eje x. La logarítmica tiene asíntota vertical, que es el eje y. ¿Ven cómo cierra esta cuestión? Por la cuestión de la simetría que queda planteada en funciones inversas. Bueno, lo que me hace acá una serie de gráficas de funciones logarítmicas, todas con bases mayores que 1, ¿está bien? Y se ve cómo van variando el tipo de crecimiento de estas funciones de acuerdo a cómo varía la base. Bueno, acá aparecen algunas propiedades de los logaritmos que probablemente ustedes las hayan visto en la escuela, ¿sí? Esto en general es un tema que se trabaja. Díganme ustedes si no recuerdan que una de las propiedades del logaritmo es que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, o el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. ¿Esa les suena o no? Profe, yo en la secundaria no di logaritmos. ¿No diste logaritmo en la secundaria? Bueno, voy a ver si les puedo compartir algún videíto o algo de propiedades del logaritmo y eso, ¿está bien? Vamos a ver si les puedo compartir algo de eso. De todas formas, como les dije, la definición tenganla presente, que se las marquen en el pizarrón. Estas dos propiedades que se desprenden de la composición tenganlas presentes.
Y las leyes de los logaritmos, que son las que estoy compartiendo ahí en el apunte, que es el apunte que está subido, ¿no es cierto? También tenganlo presente. Lo que dicen las propiedades estas, que son las que más vamos a usar, que el logaritmo en base a del producto de x por y, lo puedo escribir como la suma de los logaritmos, ¿está bien? En base a de x más el logaritmo en base a de y, ¿está bien? Por otro lado, el logaritmo en base a de un cociente de una división entre x e y, lo puedo escribir como la resta de los logaritmos, es decir, como el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y, ¿está bien? Y esta otra, espérenme, esta otra, fíjense que tengo el logaritmo en base a de x a la r. Fíjense que tengo este exponente r, que es el exponente de... es el exponente de... la variable x, ¿no? Lo que me está diciendo que puedo jugar y lo puedo pasar adelante multiplicando acá. ¿Está bien? ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar el logaritmo que... Tengo el tema cuando uso el lapicito este, que después me queda el recuadro, no sé por qué. Lo voy a bajar este exponente y lo voy a pasar adelante multiplicando el logaritmo. Y me va a quedar ese numerito multiplicando el logaritmo en base a de x. ¿Está bien? Estas tres propiedades acá las tenés enunciadas. Voy a ver si les puedo compartir algún enlace por si alguno no se siente seguro porque no lo vio en la escuela, para que puedan ver un videíto o algo como para que se sientan más tranquilos. Pero son estas, ¿está bien? Bueno, acá vemos un ejemplo donde podemos evaluar los logaritmos. Fíjense, acá tengo el logaritmo en base 2 de 80 menos el logaritmo en base 2 de 5. O sea, estoy teniendo una resta de logaritmos con la misma base. ¿Lo ven? Logaritmo en base 2 menos logaritmo en base 2. Esto lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de la división de 80 dividido 5, ¿no es cierto? Fíjense. Y cuando hago 80 dividido 5 me queda 16. ¿Cómo hago para resolver el logaritmo en base 2 de 16? Bueno, acá puede ser que use la calculadora o si no, la pregunta que me tengo que hacer es ¿a qué potencia tengo que elevar al 2 para que me dé por resultado 16? Tomen nota si quieren. ¿A qué potencia tengo que elevar a 2 para que me dé por resultado 16? Y yo veo que 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, es decir, que 2 a la 4 me da 16. ¿Está bien? Entonces el resultado del logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 me da 16. ¿Está bien? Sí. Bueno. Logaritmos naturales, en realidad seguimos trabajando con el tema de logaritmos. El nombre de logaritmo natural es simplemente, le damos ese nombre particular al logaritmo en base e. ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos la función e a la x, la inversa va a ser el logaritmo en base e de x. Pero no lo vamos a llamar logaritmo en base e de x porque tiene su propio nombre este logaritmo. Y se escribe lnx. ¿Está bien? Así. lnx. Esto sería el logaritmo natural de x y en realidad es el logaritmo en base e de x, que nunca lo van a ver escrito de esta forma. No, lo vamos a ver escrito de esta forma. ¿Está bien? Pero es el logaritmo en base e de x. A ver, de las propiedades que nosotros vimos acá, entonces, si ahora trabajamos con este logaritmo tan particular, que fíjense el nivel de particularidad de este logaritmo y el uso frecuente que se le da, que en la calculadora ustedes lo tienen con una tecla que dice logaritmo natural. ¿Está bien? Y no tienen teclas para los logaritmos en todas las bases, ¿no? Bueno. Ahora, si yo pienso que el logaritmo en base lo escribo como logaritmo natural, puedo decir que el logaritmo natural compuesto con e a la x, ¿qué me va a dar? X. ¿Está bien? De la misma forma, puedo decir que e elevado al logaritmo natural de x me da x. ¿Está bien? Que acá lo único que hago es cambiar la base por la que ya conozco, que es e, y cambiar el logaritmo en base a por el logaritmo en base e, que lo llamo logaritmo natural. ¿Está bien?
O sea, es la misma ley, estas que vimos en forma genérica para cualquier valor de A, donde ahora le asigno a A el valor de E. ¿Se entiende esto, gente? Y vamos a decir que el logaritmo en base... a ver acá. Puedo decir acá que el logaritmo natural de X lo voy a llamar F si solo si F a la menos 1 es E a la X. ¿Está bien? Acá que estoy diciendo que el logaritmo natural de X es la inversa de E a la X. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos la definición y acá tenemos las propiedades estas. Bueno. Fíjense que hay una propiedad en particular que dice que el logaritmo natural de E me va a dar igual a 1. Pero eso, que me lo dan ahí expresado de esa forma, es más de lo mismo. Porque fíjense, si yo les digo calculemos el logaritmo natural de E, ¿a qué es igual? Capaz que ustedes así no lo ven, pero si yo les hubiese escrito el logaritmo en base E de E, ¿ustedes qué tienen que decir? ¿A qué potencia tengo que elevar a E para que me dé por resultado E? ¿Y ahora cuánto me da E? A la 1. A la 1. A la 1. Fíjense que de ahí se desprende que el logaritmo natural de E es 1. ¿Está bien? A ver, el logaritmo en base A de A me da 1. Porque si yo tengo el logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto es? 1. Porque ¿a qué potencia tengo que elevar a 2 para que me dé 2? A la 1. ¿Se entiende? O sea, esto de forma genérica. Esto es en particular para el logaritmo natural. ¿Se entendió esto hasta acá, gente? Sí, profe. Sí. Bien. Ahí se plantea una ecuación que dice, calcula X si sabemos que el logaritmo natural de X es igual a 5. Ahora, quiero hallar X si el logaritmo natural de X es igual a 5. Chicos, este tipo de ecuaciones, que se las traigo acá, pero en realidad las vamos a usar. Si yo quiero despejar acá el valor de X, porque es lo que quiero hallar, ¿cómo hago para trabajar con esta ecuación? Bueno, siempre pensemos en la definición. Esto que yo les dije, pensar que el logaritmo en base a de X va a ser igual a Y, sí, solo sí, a la Y me da igual a X. O lo quieren pensar como el logaritmo en base a de B es igual a C, sí, solo sí, a la C es igual a B. O sea, el logaritmo en base a de X va a ser igual a Y, sí, solo sí. Esta base elevada a este exponente me da este resultado, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos definición del logaritmo. Me voy a valer de esta definición para poder trabajar con esta ecuación. Yo acá tengo el logaritmo en base E de X igual a 5. ¿Qué me quiere decir? Que la base de este logaritmo, que es E, elevada a esta potencia, que es 5, me tiene que dar igual a X. ¿Se entendió dónde sale? Sí, sí. O sea, escribámoslo de otra forma, para que ustedes hasta que se familiaricen. Tener esta ecuación es lo mismo que tener esto así. ¿Qué quiere decir? Esta base elevada a esta potencia me va a dar este resultado. ¿Se entiende la idea? Y esto lo puedo calcular con la calculadora y así obtengo X. O simplemente lo dejo expresado como E a la 5, porque ese va a ser un número grande. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, bueno. Acá les muestran otra forma que es aplicando la función exponencial en ambos miembros. Esta es otra estrategia. Se las muestro. Una es definición y la otra es aplicando una de esas dos leyes que vimos que se desprendían de la composición de la exponencial con la logarítmica. ¿Está bien? Yo puedo pensar en aplicar la exponencial en ambos miembros. Entonces, esto lo escribo como E elevado al logaritmo natural de X. Y voy a decir que eso es igual a E a la 5. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, aplico la exponencial en ambos miembros y entonces lo que tenía antes
en este renglón ahora va a pasar como exponente en ambos miembros, ¿no? Ahora, por definición, e elevado al logaritmo natural de x, vimos que era x. ¿Está bien? No por definición, sino por una de las propiedades que las habíamos visto acá. Acá. Esta. E elevado al logaritmo natural de x es igual a x, ¿lo ven? Entonces, fíjense que llego a la misma expresión, que x es igual a e a la 5. Yo estoy más acostumbrada a aplicar definición. Pero bueno, este es otro procedimiento y es válido también. Pueden hacer el que más les guste. ¿Mm? Acá tenemos para resolver otra ecuación. Chicos, me tomo un momento con esto de las ecuaciones porque formalmente ustedes van a tener que conocer un mínimo de resolver ecuaciones, porque imaginemos que les damos una función logarítmica y les pedimos que hallen su inversa. Van a tener que trabajar con una ecuación que involucre logaritmos y exponenciales, ¿está bien? De ahí que radica la importancia que ustedes puedan resolver esta ecuación. Si yo tengo, como me proponen ahí, la ecuación e elevado a la 5 menos 3x igual a 10, y quiero despejar x, ¿está bien? Cuando yo tengo algo así, fíjense que yo este 10 no lo puedo escribir como 10 a la algo, como e a la algo, como para poder comparar simplemente los exponentes. Una estrategia que se usa habitualmente es aplicar logaritmo natural en ambos miembros. A ver, aplicar logaritmo natural porque acá tengo la base e, ¿está bien? Entonces, acá me va a quedar el logaritmo natural de e a la 5 menos 3x, ¿está bien? Y acá voy a tener el logaritmo natural de 10. Ahora, habíamos visto esa propiedad que me habilitaba a mí a este exponente pasarlo multiplicando para adelante, ¿no? ¿Se acuerdan la tercera propiedad de las que vimos que estaba en el cuadrito? Sí, sí. Entonces yo esto lo puedo escribir como 5 menos 3x por el logaritmo natural de, y eso va a ser igual al logaritmo natural de 10. Pero también vimos que el logaritmo natural de a que era igual a 1. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar 5 menos 3x, porque esto es igual a 1, ¿no es cierto? Igual a logaritmo natural de 10. Y a partir de acá es más fácil para mí despejarlo. Menos 3x va a ser igual al logaritmo natural de 10 menos 5. Y este menos 3 que está multiplicando pasará dividiendo. Y entonces x va a ser igual al logaritmo natural de 10 menos 5 sobre menos 3. Ustedes me pueden decir, es un número espantoso. Bueno, sí es un número espantoso, pero yo esto lo puedo calcular con la calculadora, le resto 5 y lo divido por menos 3. ¿Está bien? Bueno, esta estrategia de aplicar entonces logaritmo natural en ambos miembros o de aplicar la exponencial en ambos miembros se usa. Así que bueno, esto después lo van a retomar con la profe en la práctica. Bueno, fíjense que acá tengo en el ejemplo 9, dice exprese estos logaritmos como un solo logaritmo. Acá tengo la suma de logaritmos. Entonces, volvemos a esas tres propiedades que estaban en el cuadrito, ¿no? Sabemos que la suma de los logaritmos es igual al logaritmo de un producto. ¿Se acuerdan? Pero, miren cómo aparece acá. Dice logaritmo en base a de x, Ah, no, es logaritmo natural. Esperen que estoy copiando mal. Logaritmo natural de a, es decir, logaritmo en base e de a, ¿no? Más un medio del logaritmo natural de b. Y quiero escribirlo como un solo logaritmo. Como yo tengo acá la suma de los logaritmos, puedo pensar que esto es el logaritmo de un producto. Pero me está molestando este medio que está acá multiplicando. ¿Sí? Porque yo debería tener logaritmo más otro logaritmo, no con un número. ¿Qué pasa con ese número? B elevado a la 1 medio. Ahí estamos. Se hace ¿Sí? llegar a mí. Les voy a mostrar acá las propiedades para que las tengan acá.
Ven esta. Yo ahora tengo esta situación, tengo un número multiplicado en un logaritmo, pero entonces ese número lo puedo pasar como exponente de, en este caso, b. ¿Está bien? Claro. O sea, vuelvo para atrás, lo voy a pasar ahora para acá, de acuerdo a cómo me sirva, ¿no es cierto? Entonces, esto me queda el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b a la 1/2. Y ahora sí, como tengo una suma de logaritmos de igual base, ¿a qué va a ser igual esto? Al logaritmo natural de a por b a la 1/2. ¿Está bien? Lo podemos dejar expresado así, o si quieren, pueden expresarlo como logaritmo natural de a por la raíz cuadrada de b. ¿Está bien? B a la 1/2 es lo mismo que raíz cuadrada de b. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, hasta acá estamos. Bueno. Existe la fórmula de cambio de base. Muchas veces el cambio de base lo usamos para usar las calculadoras. Ustedes tienen calculadoras que les permiten calcular. Todos tienen calculadoras que les permitan calcular logaritmo en base 10, perdón, logaritmo natural de un número X. Esto lo pueden calcular. Tienen la tecla que dice ln y tienen seguro una tecla que dice log X. Que este log es lo mismo que logaritmo en base 10 de X. ¿Está bien? En general, cuando la base es 10, no se pone. Esto es como cuando la raíz, cuando estoy trabajando con raíces y es de índice 2, o sea, es una raíz cuadrada, no ponemos el 2. Bueno, si en el logaritmo me dice log y no hay ninguna base, es porque es un logaritmo en base 10, que llamamos logaritmo decimal. Estas dos, el logaritmo en base 10 y el logaritmo natural, seguro lo calculan con calculadora porque todas las calculadoras tienen esa función. Ahora, yo podría querer calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 5. Y entonces les digo, bueno, a ver, ¿qué potencia tengo que elevar a 3 para que me dé 5? ¿Alguno de ustedes me puede decir? 1,46 ¿Cómo sabes eso, Ismael? por la calculadora. Ah, qué vivo que son. Si no tenés la calculadora. Bueno, tu calculadora tiene para poner la base que vos querés, ¿no es Sí, la cierto? base y... Bueno. ¿No era logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 3? Bueno, en realidad ahí vamos. Si las calculadoras no tienen para introducir cualquier base, tienen solo estas, bueno, yo tengo que ver, describir este número en función de alguno de estos dos logaritmos. ¿Está? Entonces, una estrategia es, como bien me dijo acá Ramiro, escribir esto como el logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 3. ¿Está bien? ¿Por qué? Lo que estoy haciendo es lo que llamamos cambio de base, ¿sí? Este logaritmo natural de 5 seguro lo pueden calcular, este logaritmo natural de 3 también lo pueden calcular con cualquier calculadora. De hecho, que si ustedes quieren calcular este logaritmo y tienen una calculadora que les permite hacerlo directamente, lo hacen directamente, ¿está bien? El que tenga la calculadora que solo trabaja con esto, bueno, es un paso más, no es nada del otro mundo. Entonces, hacen el logaritmo natural de 5, tratan de tomar el número con unas cuantas cifras decimales. 1,46. Logaritmo natural, ¿cómo? 1,46. Dame algún decimal más. Por lo menos 4 decimales. 465. Dame un decimal más. 9. Bien. ¿Y logaritmo natural de 3? No, yo ahí te di el resultado. Ah, Ah, Perdón, bueno. perdón. Ahí lo corrijo. Bueno, no importa. La idea es que calculamos este, hacemos la división, te daba 1,4659. ¿Está bien? Aproximadamente, ¿no? Fíjense, si yo hago 3 elevado a ese número, ¿cuánto me da aproximadamente?
¿Saben cómo elevar a un número que no sea potencia cuadrada o cúbica? Sí, da 5 Tienen, perfecto si usas ANS. da 5. Bueno, ahí está. Depende de los Porque decimales, obvio. si vos acá tomabas 65, fíjate que introducías un montón de error. Porque si el cuarto decimal es 9, entonces de redondear tendría que haber redondeado a 66. ¿Está bien? Y eso hubiera impactado acá en el resultado. ¿Mm? Bueno, ahora, ¿cuál es la base formal de ese cambio de base que estamos haciendo ahí? ¿Mm? Bueno, se dice que si yo tengo, voy a usar la misma notación que está acá, logaritmo en base a de x, esto lo puedo escribir eligiendo otra base como logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. ¿Está bien? O también, como lo presentan ahí en el apunte, podría cambiar, acá lo estoy mostrando que puedo cambiar a cualquier base, pero muchas veces resulta interesante cambiarlo simplemente a la base e. Y entonces esto lo puedo escribir como logaritmo natural Profe, hay de una parte x que no se sobre... ve por la luz. No me digas. Sí, pega el A reflejo ver, justo. ¿cuál es la parte ahí? ¿Se ve o no? Ahí está. Ese bárbaro. Ahí se ve joya. Ahí está. Sí, porque salió el Ahí se reflejo. sigue viendo. Bien. Entonces, fíjense que esto en forma genérica, para cambiar a una base B cualquiera, y acá lo estoy mostrando que podríamos tomar como una base la base E, y entonces simplemente escribirlos como logaritmos naturales. ¿Está bien? Esto se puede mostrar, no lo vamos a hacer nosotros, no me interesa que lo hagan. Bueno, y acá tienen un ejemplo del cálculo de un logaritmo haciendo cambio de base. ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa con las gráficas de las funciones logaritmo natural? ¿Mm? Se me está terminando el apunte, ¿eh? Fíjense, chicos, acá tengo la función e a la x, que la podemos graficar. Grafico la recta identidad, y esta es la función logaritmo natural de x. ¿Está bien? Fíjense que se puede obtener como una reflexión de la gráfica de la e a la x. ¿Está bien? Podemos analizar de esta función que corta el eje de las x en 1, que el dominio son todos los reales positivos, el conjunto de imagen son los reales, es creciente, ¿está bien? O sea, como tiene la base e, que es una base mayor que 1, entonces va a verificar todas las condiciones de la función del tipo logaritmo en base a de x, donde a era mayor que 1. Ahora, insisto, todo eso que nosotros vimos de transformaciones para las distintas funciones también es aplicable acá. Si yo quiero representar, por ejemplo, esta función, el logaritmo natural de x menos 2 menos 1, ¿está bien? ¿Qué voy a poder hacer? Parto la función logaritmo natural de x. Como le estoy restando 2 a la variable, porque fíjense que tengo x menos 2, entonces la voy a desplazar 2 unidades hacia la derecha, y después le estoy restando 1 a la función, con la cual la voy a bajar una unidad. Ese paso a paso lo tienen acá. Parto de la función logaritmo natural de x. Después la desplazo 2 unidades para la derecha, fíjense. Donde entonces ahora ya no corta más donde cortaba. Fíjense, acá cortaba en 1. Cuando esta gráfica la corro 2 unidades para la derecha, ¿dónde va a cortar? En 3. ¿Está bien? Y fíjense que así como se desplaza la gráfica de la función, también se va desplazando la asíntota vertical. Antes tenía como asíntota vertical acá el eje de las y. Esta asíntota también se desplaza 2 unidades para la derecha, y entonces la asíntota vertical va a ser la ecuación x igual a 2. ¿Lo ven? Después, cuando hago el logaritmo natural de x menos 2 menos 1, ahí a la función la voy a desplazar una unidad para abajo. Entonces, antes cortaba acá, en el punto de coordenadas 3, 0, y ahora ese punto va a bajar y va a ser el punto de coordenadas 3 menos 1. ¿Está bien?
Y bueno, acá va a estar cortando en otro punto que podríamos determinarlo si quisiéramos. Y para eso, ¿qué tendríamos que ver? ¿Cuál es el valor, está bien, de x para cuando la imagen es 0? ¿Sí? O sea, tendría que igualar esta expresión a 0 y despejar x para ver dónde interseca acá a ese eje. ¿Está bien? Bueno, escuchen, una aclaración. Fíjense, esta función, si yo les digo que analicen el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Qué era importante? Que esta expresión a la que está afectada el logaritmo tenía que ser mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a decir es que x menos 2 tiene que ser estrictamente mayor que 0, porque estoy trabajando con logaritmos. ¿Está bien? Y el logaritmo está definido cuando esta expresión es mayor que 0. Con lo cual x tiene que ser mayor que 2. El dominio, ¿qué puso acá? El dominio entonces son todos los reales mayores que 2. ¿Está bien? Fíjense que acá desde la gráfica veo que acá tengo x igual a 2 y esta es mi gráfica de 2 a más infinito. ¿Se entendió? Tiene coherencia con la gráfica que obtuve. Lo que digo es, si quisiera hallar este punto, ¿yo qué sé de este punto? En este punto la imagen es 0, ¿está bien? O sea, lo que sabemos es que este tiene una determinada coordenada x que no la conocemos, pero que su imagen es 0, ¿está bien? Entonces, como su imagen es 0 en este punto, lo que me va a interesar es, para poder calcular ese valor de x, reemplazar en esta ecuación ahí por 0, ¿está bien? Veamos de calcularlo, porque acá es donde aparece esto de la resolución de las ecuaciones logarítmicas y exponenciales que les decía. ¿Ah? A ver. Chicos, ¿ahí se ve por el reflejo o no? Corro el pizarrón. 0 igual al logaritmo natural de x menos 2 menos 1. ¿Está bien? O puedo escribir esto igual a 0. ¿Está? ¿Se ve o molesta el reflejo? ¿Cómo es el reflejo? El reflejo tapa el menos 1. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, voy a despejar x. ¿Está bien? Para poder hallar esa intersección, como para poder hacer una gráfica que tenga algún sentido lógico. Entonces, ese menos 1 que estaba restando pasa sumando 0 más 1, 1. Y acá fíjense cómo va para trabajar con esta ecuación. Bueno, vieron que les dije, pienso que esto es el logaritmo en base de toda esta expresión, entonces e a la 1 me tiene que dar esto. ¿Entendió? Y esto es valiéndome de la definición. E a la 1 igual a x menos 2, donde e a la 1 me da e, más 2 va a ser igual a x. E es aproximadamente 2,71 más 2, entonces yo voy a decir que x es aproximadamente 4,71. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo, estoy en el apunto ahora, tengo 2 unidades, puedo pensar que acá tengo otras 2 unidades y tiene sentido que esto sea 4,71. ¿Se entiende, gente? Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno. Se me terminó este apunte, pero lo que me quedaría por ver de funciones inversas, ¿me bancan un ratito, chicos, o están muy cansados? Hacemos el esfuerzo. ¿Hacen el esfuerzo? Bueno, cálculo en varias variables, no. Esto no. Esto. Las inversas de las trigonométricas. Pero no las voy a ver desde acá, sino que les voy a contar de qué se trata usando el GeoGebra. Voy a dejar de presentar y me voy a ir a presentar ahora la pantalla completa.
Espérenme un cachito, porque acá tengo que buscar el GeoGebra. Ahí me están viendo toda mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora van a poder... Ah, no, no tengo abierto el WhatsApp ahí, porque si no empiezan a aparecer los mensajitos. Y ustedes empiezan a leer todos los mensajes que a mí me mandan de cosas importantes. Qué manera de circular boludeces en esos grupos de WhatsApp. ¿No? Bueno, prendo que cargue. Vamos a graficar la función seno de x. Ahí la tengo. ¿Saben? Les pregunto. Esta es la función seno de x. ¿Qué me dicen? ¿Admite inversa? No. No. ¿Por qué no admite inversa? Porque no es inyectiva. Bueno, mira, yo grafico la recta igual a un medio. Ahí la tienen en azul, ¿la ven? Vamos a ponerle otro color, así se ve mejor. Fíjense, ¿qué gráfico? Una recta horizontal cualquiera, ¿no es cierto? Y vemos que acá corta en un punto, en otro punto, en otro punto. ¿Está bien? O sea, corta en un montón de puntos. No es inyectiva. Ahora voy a decir, listo, no es inyectiva, no admite inversa. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar un intervalo del dominio en el que esta función sí sea inyectiva. ¿Quién me dice cuál puede ser un intervalo del dominio en el cual esta función sea inyectiva? Menos 1, 1. Menos 1, 1. Vamos a hacer una cosa mejor. Ténganme paciencia. No, así esto les va a ayudar a ustedes, chicos. Vamos a graduar los ejes tomando comunidad pi. ¿Está bien? El eje y. Y vamos a hacer lo mismo para x. Vamos a tomar comunidad pi. Y para distancia vamos a tomar pi sobre 2 que me va a estar marcando ahí el eje. ¿Está? Fíjense que ahí resulta más fácil para ustedes ver. No es de menos 1 a 1. A ver, ¿cuál es un intervalo en el que puedo considerar esta función para que sí sea inyectiva? De menos pi a pi. De menos pi a pi. Bueno, fíjate que si vos pasás por acá con una recta horizontal, cortan más de un punto. No. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Ahí estamos. A ver, entonces vamos a probar qué pasa. Uso el comando psi. Chicos, esto a ustedes les va a resultar importante. Después tienen que hacer un trabajo práctico en el laboratorio de informática, ¿está bien? Y van a usar todos estos comandos. Así que bueno, vayan prestando atención a lo que la profe va haciendo. Estoy diciendo, sí, x varía entre menos 2pi, ¿está bien? Y pi, y no, entre menos pi sobre 2, no menos 2pi, menos pi sobre 2 dijimos, y pi sobre 2, ¿no? Entonces, voy a graficar la función seno de x. Acá pongo si la condición que quiero que se cumpla, entonces que me grafique esta función. Lo que voy a hacer es graficar esa función. Le voy a asignar acá otro color para verla mejor. Fíjense cómo puedo jugar con los colores. ¿Sí? Bien. ¿Les parece que ahora esta que tengo graficada en violeta es inyectiva? Sí. Sí, sí es. Bueno. Como esta función es inyectiva, admite inversa. ¿Está bien? La inversa de esta función f a menos 1 recibe un nombre particular y se llama arcoseno. ¿Está bien? Se escribe arcsen. ¿Está bien? ¿Lo ven? Arcsen de x. ¿Está bien? Fíjense que yo acá voy a graficar esa función. Miren qué color interesante con el que me la grafico. Vamos a cambiarle el color porque si no parece que estoy hablando de lo mismo. Bueno. Voy a borrar la función seno porque me interesa que ustedes puedan ver solo la función
seno definida en el tramo que la definimos, ¿no? Fíjense, y voy a graficar, ¿qué puedo graficar como para terminar de mostrar esta cuestión de la función que es La recta inversa? 45. La recta 45 grados, igual a x. Entonces, fíjense, la función que tengo acá en lila es la función seno definida en un intervalo, en un rango en el cual admite inversa. La que tengo en rojo es la inversa del seno, que es la que se llama arcoseno. ¿Qué podemos ver? Que la función seno está definida con un dominio de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, con lo cual el conjunto imagen de la función arcoseno va a ser de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿lo ven? Por otra parte, la imagen de la función seno, fíjense, nosotros sabemos que estas imágenes van de menos 1 a 1, ¿está bien? Y eso tiene correlato con ¿qué? Con el dominio de la función seno, que va a ir de menos 1 a 1. ¿Está bien? Bueno, esta es un poco la idea. Si me vengo al apuntecito, en realidad dice que se definen las funciones trigonométricas inversas, que van a ser las inversas de seno, coseno y tangente. Estas funciones que son las inversas, por supuesto que las puedo obtener al restringir los dominios, ¿sí? Chicos, ¿me dan un segundito? No se me vayan, por favor. Que tengo que abrir la puerta. No se me vayan. Voy a silenciarme un cachito. Ahí vengo. Acá estoy, chicos. ¿Estaban todos callados? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, acá tengo, bueno, todo el fundamento teórico, que se llama función arcoseno y lo indicamos arcsen a la inversa de la función seno, ¿está bien? Les explica que la función seno definida en este intervalo admite inversa y va a ser arcsen, ¿está bien? Tenemos la gráfica de esas dos. Siguiendo una lógica similar, bueno, esto es todo lo que nosotros ya analizamos, que me parece que visto desde el GeoGebra es mucho más amigable que viéndolo desde acá. Después aparece la función inversa del coseno, ¿está bien? La función coseno tendríamos que definirla también en un intervalo en el cual pudiésemos restringir el dominio, ¿no es cierto? Si yo grafico la función, voy a borrar todo esto. Voy a borrar, borro, y esta la puedo dejar, no me afecta. Pensemos en la función coseno de x. Ahí la tengo. Digamos en qué dominio puede ser, o cuál es el intervalo del dominio que podría tomar para esta función en el que sea inyectiva. Acá no me va a funcionar de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, porque ahí si trazo rectas horizontales va a cortar en más de un punto. ¿En qué intervalo podría estar tomando para que sí sea inyectiva? De menos pi a 0. Menos X a 0. De menos pi a 0, bueno, o podríamos tomar de 0 a pi, porque de menos pi a 0. También.
Bueno, prefiero trabajar con los valores positivos, de verdad. Pero bueno, sí, podría haber sido de menos pi a 0. Uno tiene una estructura. Bueno, voy a graficar esta, ¿no? La función coseno de x en ese intervalo, como dijo el compañero, de 0 a pi. Bueno, fíjense, en este intervalo sí es inyectiva. Borro la coseno para que no me moleste. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a graficar ahora, o de esta podemos ver, fíjense que el conjunto del dominio va de 0 a pi y el conjunto imagen es de menos 1 a 1. ¿Cuál va a ser la función inversa de esta? La función inversa de esta se llama arco coseno y se escribe arc cos de x. Arcos de x. ¿Está bien? Fíjense que acá la tengo representada. ¿Qué vamos a ver de esta? Fíjense que el dominio de la función coseno va de 0 a pi y el conjunto imagen de la función arco coseno va de 0 a pi. ¿Está bien? Lo que funciona como imagen para la función coseno, que es de menos 1 a 1, va a funcionar como dominio de menos 1 a 1, ¿no es cierto? Para la función arco coseno. ¿Está bien? Y podemos ver que respecto a la recta identidad son simétricas estas dos funciones. ¿Está bien? Vuelvo a la teoría. Todo eso está explicado. ¿Está bien? Y después quedaría ver para la función tangente, que la inversa la llamamos arco tangente. ¿Está bien? Y cuando nosotros graficamos la función tangente, ¿qué va a pasar con esa función tangente? ¿Se acuerdan que era periódica del periodo pi? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál era la tangente de x? Tangente de x. ¿Se acuerdan? Esta. Ahora, esta, si lo tomo así periódica, no es inyectiva, pero si yo considero de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿está bien? Sí. Entonces puedo decir, bueno, a ver, tomémosla pensando que va a ser de menos pi sobre 2 a... Ok, sé cualquiera, como lo escribí, ¿no? De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Está bien? Y en ese rango quiero graficar la función tangente de x. Y esto lo voy a borrar. Ahora sí. ¿Lo ven? En este rango esta función es inyectiva. Podemos graficar ahora, ¿cuál? La arco tangente. ¿Qué pasa? No me lo toma. Arco tangente de x. ¿Está bien? Y va a ser esa. ¿Lo ven? ¿Dónde? Tengo, fíjense, que para la función tangente estoy tomando el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y para la función, el intervalo del dominio, ¿no? Y eso funciona como imagen para la que tengo acá en lila. También el conjunto de las imágenes va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Para la función tangente, el conjunto de las imágenes son todos los reales. Y acá para la inversa de la tangente, que es la arcotangente, son todos los reales, el dominio. ¿Está bien? Bueno, acá terminamos entonces, bueno, con esta parte teórica de las funciones inversas y ya estamos. Bueno, estamos por acá, chicos. ¿Se entendió todo esto?